Hola a todos y bienvenidos. Cuando pensamos en Hércules, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente un tipo increíblemente fuerte, ¿verdad? El forzudo de la mitología. Pues bien, hoy vamos a ir mucho más allá de esa imagen. Exacto, mucho más allá, porque vamos a descubrir a Hércules como una figura clave, una pieza fundamental para que los antiguos griegos no solo entendieran su mundo, sino que, literalmente, lo construyeran a través de sus historias. Y para empezar, esta cita de Cicerón nos viene como anillo al dedo. Nos recuerda que entender estos mitos tan antiguos es en realidad una forma de entendernos a nosotros mismos. Porque si no, como él decía, nos quedamos un poco anclados en esa infancia, sin comprender de dónde venimos. Sus historias, aunque lejanas en el tiempo, siguen resonando hoy. El recorrido que hemos preparado hoy es un viaje en 5 etapas. Primero, algo fundamental. Vamos a entender qué significaba de verdad un mito para los griegos. Luego, claro, nos meteremos de lleno en el nacimiento de Hércules, en ese crimen terrible que lo cambió todo, y en cómo sus famosos trabajos fueron en realidad el mapa que dibujó su mundo. Y terminaremos, como no podía ser de otra manera, con su legado y su final. Venga, pues vamos con el primer punto. La palabra mito. Hoy en día, si decimos que algo es un mito, casi siempre queremos decir que es mentira. Pero para los antiguos griegos, la cosa era muy diferente. Era una herramienta para construir la realidad. Vamos a ver por qué. Para meternos en su cabeza hay que tener claros estos dos conceptos, logos y mitos. El logos es lo que hoy llamaríamos la razón, los hechos, la ciencia. Un relato factual. El mitos, en cambio, cuidado, no era una mentira. Era un relato imaginativo, sí, pero sobre todo ejemplar. Era la herramienta que tenían para dar sentido a un mundo que a menudo era inexplicable. Una forma de transmitir valores y conocimiento de generación en generación. Bueno, y ahora que ya tenemos claro el contexto, vamos al lío. Vamos con la historia del origen de este héroe, que fue de todo menos sencilla. Fue dramática, complicada, y para empezar que sepamos que ni siquiera se llamaba Hércules cuando nació. Su nacimiento es una auténtica telenovela divina. Zeus, el dios de dioses, se encaprichó de una mortal, la bella Alcmena. ¿Y qué hizo? Pues esperó a que el marido de ella, Anfitrión, se fuera a la guerra, tomó su forma y se acostó con Alcmena. De esa noche nacería Hércules, el semidios. Pero es que la cosa no acaba ahí. Al día siguiente vuelve el anfitrión de verdad, el marido, y claro, se acuesta con su mujer. Y de esa unión nacería Íficles, el hermano completamente mortal de Hércules. O sea, dos padres, uno divino y otro humano, para dos hermanos nacidos de la misma madre. Como es de imaginar, todo esto no le hizo ninguna gracia a Hera, la esposa de Zeus. Estaba furiosa, llena de celos, y su venganza no se hizo esperar. Envió 2 serpientes enormes y venenosas directamente a la cuna donde dormían los 2 bebés. Mientras el pequeño Íficles gritaba de puro terror, Hércules, que solo tenía 8 meses, demostró de qué pasta estaba hecho. Agarró una serpiente con cada mano y las estranguló como si nada. Esa fue la primera señal clarísima de que ese niño no era un niño cualquiera. Pero a pesar de esa fuerza divina, la vida de Hércules estaría marcada para siempre por una sombra, una tragedia que fue de hecho el verdadero origen de sus famosos trabajos. Y la razón, ya os adelanto, no es la que casi todo el mundo cree. Su historia está a punto de dar un giro terrible. A ver, la pregunta es clave. ¿Por qué hizo los 12 trabajos? Hay que quitarse de la cabeza esa idea de que buscaba la inmortalidad. A los héroes griegos lo que les importaba de verdad era la gloria, el renombre, no vivir para siempre. No, la razón es mucho más oscura y mucho más humana. Y aquí la historia se vuelve increíblemente oscura. El punto de inflexión en su vida es un acto de una violencia que cuesta hasta imaginar. Para entonces, Hércules ya era un héroe aclamado en Tebas. Estaba casado con la princesa Mégara y tenían varios hijos. Parecía que todo iba bien. Pero Hera, la diosa, que jamás olvidó su rencor, le envió un ataque de locura terrible. Y en ese estado, completamente fuera de sí, Hércules mató a su esposa y a sus propios hijos. Este crimen es lo que va a marcar absolutamente todo lo que vendrá después. Este acto tan terrible produce algo que los griegos llamaban miasma. Y este es un concepto importantísimo para entenderlos. No hablamos solo de culpa o de remordimiento, es como una contaminación espiritual, una mancha que te aísla por completo de la sociedad y sobre todo de los dioses. Hércules, el gran héroe, se había convertido de repente en un apestado, en alguien impuro que necesitaba ser purificado urgentemente. Y para limpiar ese miasma, para expiar su crimen, el famoso oráculo de Delfos le impuso una penitencia que era sobre todo humillante. Tenía que ponerse al servicio de su primo Euristeo, un rey al que él consideraba inferior y al que despreciaba.
Por eso, los 12 trabajos no fueron una búsqueda de fama, fueron un castigo, una forma de forzarlo a la obediencia y a la humildad para poder purificarse. Y es aquí donde la historia se pone aún más interesante. Porque esa penitencia lo lanzó un viaje que, sin que nadie lo planeara, acabó dibujando el mapa del mundo griego. Desde luchar contra monstruos en su propia casa hasta viajar a los mismísimos confines de la tierra, sus trabajos se convirtieron en el relato a través del cual los griegos se apropiaron de su mundo y lo hicieron suyo. El viaje de Hércules fue una expansión en toda regla. Los primeros 6 trabajos se desarrollaron en casa, por así decirlo, en el Peloponeso, el corazón del mundo griego. Ahí fue donde cazó al león de Nemea, esa bestia invulnerable a la que tuvo que estrangular con sus propias manos porque ninguna arma le hacía daño. Pero los otros 6 trabajos lo llevaron mucho más lejos, a los límites del mundo conocido. A Tracia, por ejemplo, para domar a unas yeguas que comían carne humana. O hasta el fin del mundo occidental para robar el ganado de Gerión, un gigante de 3 cabezas. Fue un viaje desde lo conocido hacia lo salvaje y misterioso. Con estos viajes, Hércules hizo algo que es fundamental para cualquier cultura. Convirtió simples lugares geográficos en paisajes. A ver si me explico. Un lugar es solo un punto en el mapa, algo neutro, pero un paisaje es ese mismo punto cargado de historia, de significado, de un relato. Es la diferencia entre ver una montaña cualquiera y ver el monte Olimpo, la casa de los dioses. Pues eso es lo que hizo Hércules. Llenó el mapa de historias griegas. Y un ejemplo perfecto de esto lo tenemos en el estrecho de Gibraltar. Mucho antes de que llegaran los griegos, los fenicios ya navegaban por allí. Y su dios principal, Melkart, había colocado 2 columnas para marcar el fin del mundo. Cuando los griegos llegaron y vieron esas columnas, hicieron algo genial. Se apropiaron del mito. Identificaron a su Hércules con ese dios Melkart, y de la noche a la mañana las columnas de Melkart pasaron a ser las columnas de Hércules. Un territorio extranjero se acababa de convertir simbólicamente en paisaje griego. Y así llegamos al final, al último capítulo de la vida de Hércules. Porque uno podría pensar que, después de cumplir su penitencia, las cosas se calmarían. Pues no, su historia siguió marcada por la tragedia hasta el último momento. Parecía que su desgracia no tenía fin. Su muerte fue una cadena terrible de engaños, celos y malentendidos. Todo empezó cuando un centauro, Neso, intentó abusar de su nueva esposa, Deyanira. Hércules lo vio y le disparó una flecha envenenada. Pero el centauro, antes de morir, la engañó. Le dijo: «Coge mi sangre, es un poderoso filtro de amor. Si alguna vez dudas de él, úsala». Pasaron los años y Deyanira, muerta de celos y temiendo que Hércules la abandonara, impregnó una túnica con esa sangre y se la regaló. Pero no era un filtro de amor, era un veneno corrosivo que se le pegó a la piel, provocándole un dolor insoportable. Para acabar con esa agonía, el propio Hércules ordenó que construyeran una pira funeraria, y fue allí, mientras el fuego lo consumía, cuando su padre Zeus se apiadó por fin de él y lo subió al Olimpo para convertirlo, ahora sí, en un dios inmortal. La historia de Hércules es, al final, la historia de cómo una cultura entera usa sus relatos para transformar el espacio en un hogar, para darle un sentido a todo. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Si ellos usaron a Hércules para construir su paisaje, ¿cuáles son los mitos, las historias, las narrativas que hoy en día están definiendo los nuestros? Esperamos que este recorrido por la vida del héroe haya resultado interesante y sobre todo revelador. Si ha sido así, no hay que olvidarse de suscribirse al canal para no perderse los próximos análisis. Muchas gracias por acompañarnos.